Merhaba. 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 Hoy vamos a hacer un vídeo importante porque vamos a resolver las dudas que tienen los turcos sobre los españoles. Ah, vale, no sé qué te iba el vídeo. Aquí estamos. Exactamente, para eso estamos, porque los tres somos españoles, que Lorena es española, porque muchísima gente cree que eres griega, así que puedes aclararlo. Soy española. Yo soy de Gaziantep, de la zona norte de Turquía. También... El protocolo COVID en esta casa es pero que muy estricto. Como tiene que ser. Lo primero que vamos a hacer es resolver las dudas que tienen los turcos en general, porque he buscado en Google por qué los españoles y he visto las opciones por qué los españoles no hablan inglés. Como que no, I speak English very well. Bueno, hay una generación que es la de nuestros padres, que es que el segundo idioma que se aprendiera el francés. Aún así, es verdad que los españoles no somos muy buenos con los idiomas. Sí. Yo creo que es en parte que tenemos una vergüenza innata a intentar hablar otros idiomas. No sé si lo creéis. Puede ser, a ver, yo creo que ha mejorado mucho con los años, ¿no? Yo había oído, o leí o en alguna clase, que Trajano en el Senado se reían de él porque su latín era muy malo, porque tenía mucho acento, o sea que igual es algo característico de nuestra población. Lo más así llamativo es Mahoma, ¿no? Que Sí. nosotros llamamos Mahoma al profeta Mohammed porque escuchábamos Mahoma, entonces el oído de los españoles pues igual no es muy bueno. ¿Por qué? Los españoles hablan rápido. ¿Creéis que hablamos más rápido que otros países? Cuando no dominas un idioma, ¿Te parece que hablan rápido? eso es. ¿Por qué los españoles se atan una cinta roja a la cintura? Ah, el fajín de San Fermín. Pues porque es un traje tradicional. No es que los españoles nos pongamos... ¿Alguna vez te has puesto...? Tengo uno en el armario de vez en cuando, los domingos sobre todo. ¿Por qué a los españoles no les gustan los turcos? Anda. Esto buscado en Google. No es nada que se comente, no hay ninguna turcofobia ni nada No. por el estilo. Y de hecho, ahora está todo el mundo loquísimo con las series turcas. Y de hecho, yo oigo muchos chicos que se quieren marchar a Turquía para lo del pelo. Rechazo no tienen. Sí. No, que hay otros países igual, pues como Francia, yo que sé, que cae un poco peor, igual por el estilo de vida o por la manera de ser, no sé. Es un país que queda muy lejos para nosotros y no tenemos ningún tipo de imagen ni positiva ni negativa, no hay nada. También les he preguntado por Instagram y por YouTube a la gente que ve mis vídeos ¿por qué los españoles hablan árabe fácil? Pues No lo hacemos, es que No sé. No, o sea, no sabemos decir Mohammed. En general los españoles no aprendemos árabe. Es verdad que tenemos palabras en español que vienen del árabe, pero españolizadas. Muy españolizado. ¿Por qué los españoles les gusta trabajar poco? Pero la realidad es que trabajamos mucho. Por sueldos de mierda. Y que trabajamos para vivir, porque hay gente que vive para trabajar, eso es lo típico que se dice de Estados Unidos. Quizá tenemos otra filosofía, ¿no? De eso, Eso trabajar para vivir, para disfrutar y no vivir para el trabajo. ¿Se para el servicio durante la siesta, como en las oficinas del gobierno, en las empresas privadas? ¿Tienen los ciudadanos o los turistas problemas para que se les atienda durante la siesta? Hay más o menos de 4 a 5, 5 y media, tú lo sabes mejor, se para todo, se cierra todo y si tú tienes que hacer algún trámite administrativo te dice no, es la hora de la siesta, pero la gente lo entiende, ¿sabes? Es una cosa nuestra y es lo que hay. No le creáis, o sea, no, sí que hay un parón para la comida y normalmente la gente no puede hacer siesta porque tiene que trabajar. Siguiendo sobre esta línea, ha habido también varias preguntas que han sido ¿por qué los españoles duermen tanto? ¿Cuánto duermen los turcos? Pues yo duermo 7 horas. ¿Te parece mucho o poco? ¿Qué opinas? Yo por ahí también, ¿eh? Y debería dormir más. Yo no digo nada. ¿Por qué los españoles cenan tan tarde o comen tan tarde? Deberíamos empezar diciendo que normalmente la hora de cenar de los españoles puede ser entre las 9, 9 y media, 10, 10 y media. Sí. A ver, supongo que es porque los días aquí son más largos que en Finlandia, por ejemplo. Entonces tenemos más horas de luz y es que cenar con luz da mucha pena. Que a veces la siesta se nos va un poco de las manos y vamos por el techo, entonces pues no puedes cenar tan rápido. Es verdad. ¿Por qué los españoles no comen aceitunas, pero sí toman aceite de oliva? Yo sí como aceitunas. Los españoles comemos muchas aceitunas.
He oído que los españoles no comen huevos para desayunar. ¿Eso es verdad? Es verdad que quizá no hacemos un desayuno tan fuerte como en otros países, puede ser eso, porque el desayuno de los turcos es muy completo, o sea, es una mesa enorme de comida. No es que no comamos huevos, habrá personas que coman huevo, ¿no? Sí, pero Sí. no es algo, yo creo. No es habitual, quizá. Pero gente que igual entrena, que hace entrenamientos de alta intensidad, que quiere pues, muscular, eso sí Tú. come muchas, por ejemplo yo, soy bastante fuerte. Vale, a raíz de esto también me preguntan que por qué los españoles desayunan 2 o 3 veces. Sí, es verdad también. Como comemos tan tarde, yo por ejemplo desayuno 3 veces. Más o menos las horas de la comida pueden ser las 2, 2 y media, 3. Sí. Claro, como desayunamos no tan pesado. Ligero desayuno. Sí, eso, entonces ese desayuno y hasta la hora de comer, pues hacemos una paradilla a comer algo, Los ¿no? fines de semana existe el aperitivo. Bueno, cuando vas a tomar los vinos ya es rabas, mejillones, anchoas, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Los españoles hacen el Festival del Tomate. Lo hacemos. Para los que no lo sepáis y lo estáis aprendiendo ahora, la fiesta consiste en ir vestido de blanco, ¿no? Y tirarse tomates. Sí, toneladas de tomate. El origen que sería que había muchos tomates, Un ¿no? excedente, supongo, de producción o algún tema así, pero bueno, que solo se hace en un pueblo, ¿eh? En un pueblo de toda España, pues en un pueblo hacen esa fiesta. ¿Por qué dejan los toros por la calle y luego corren delante de ellos? Esto es una fiesta en concreto, en particular, no es habitual. Y el terreno está vallado. Hay que saber correr, no se puede poner todo el mundo, es muy peligroso, muere gente en esa fiesta, entonces... Y eso es una semana y durante esa semana por la mañana, muy pronto por la mañana es cuando sueltan a los toros y dura nada, 2 minutos, 1 minuto la carrera, es solamente eso y los toros van a la plaza de toros. ¿Por qué los españoles tienen corridas de toros? Esa es la principal. El origen, ¿por qué tenemos toros? Pues porque es una tradición histórica desde hace siglos, pero bueno, es algo bastante mediterráneo porque, por ejemplo, las culturas minoicas saltaban sobre toros, quiero decir, es algo tradicional, pero El siempre... Coliseo, ¿no? Las luchas en el Coliseo de hombres contra bestias, Claro, de ahí viene todo, ¿no? Pues todo va surgiendo, ¿no? Entonces es algo que sale cultural y a la gente pues en su momento les gustaba ver los espectáculos, pero sí que es verdad que cada vez hay mayor conciencia y vamos, pues eso, nosotros tres por ejemplo, pues no estamos a favor de ello. Y en general en España es un tema bastante polémico porque ya hay mucha población que está en contra de ello y de otras muchas fiestas salvajes que hay. Para ser justo, diríamos que los protaurinos dicen que es arte, que Sí. es una lucha igualitaria. Que sin los toros no existiría el toro de Lidia, sería una especie extinguida. Son Que es los... rentable económicamente. Yo creo que habría que darle una vuelta, buscar a la tradición una vuelta que no conlleve el maltrato animal, el sufrimiento. ¿Hay alguna diferencia cultural entre el norte y el sur de España? Sí. Muchas. Todas. ¿No? Y entre el norte y el norte al lado y el norte al otro lado, Ah, en todas las regiones tenemos nuestras diferencias, pero en todos los países pasa eso, yo creo. Sí. Quizá las más marcadas o las más obvias son norte y sur. Sí que somos bastante diferentes en cuanto a todo, yo creo. Forma de hablar, carácter. Trajes tradicionales, música, estilo de vida, comida, todo. Generalmente, o sea, lo que los extranjeros conocen de España es la versión de España del sur. Pero os recomiendo el buen cocido montañés. Eso nos representa. Y el bolo palma. Hombre, claro que sí. Sí. ¿Por qué los españoles cecean? En el sur hay zonas que sesean y otras que cecean dentro de Andalucía y esas variantes. Pero es que es un sonido de nuestro alfabeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los estereotipos que tienen los españoles sobre los turcos? Las telenovelas. Pero eso muy recientemente. Ya. Los kebabs. Kebabs, sí. Kebabs. Que comen a base de kebabs. ¿Por qué los españoles creen que los turcos son árabes? En general, en España no distinguen muy bien. Piensan que todos los que profesan el Islam son árabes y hablan árabe. Yo creo que es... Sí, yo creo que va por ahí Sí, también. sobre todo desconocimiento, ¿no? Sí. Básicamente, no otra cosa. ¿A quién se consideran más cercanos los españoles? ¿A los latinoamericanos? ¿A otros países de habla latina como Italia, Francia? Italia, sí, yo creo que sí. Yo creo que a los italianos sí que nos consideramos bastante cerca. Hmm. A los por franceses carácter yo creo también. que no. No. A los franceses no. Seguro que no. Pero
Así que con los franceses no nos sentimos nada hermanos. Yo creo que de Europa diríamos eso, a los italianos y quizá como mucho a los países mediterráneos, quizá, ¿no? Sobre todo por carácter, no tenemos tanto que ver con otros países europeos, yo creo. Y los latinos, los países latinoamericanos, compartimos idioma con la mayoría. Pero luego la cultura es bastante diferente. Yo creo que hay afinidad también, o sea, que también hay mucha afinidad con los países Cosa lógica, americanos, ¿no? Sí. porque también hay mucha gente que son descendientes o que tiene familiares allí, en México, en Argentina, y aparte del idioma creo que también hay muchas costumbres que sí que nos unen bastante. Yo creo que más Italia que países latinos, yo creo, ¿eh? Bueno, hay aquí alguien que me pregunta que por qué las chicas españolas son tan guapas. Buena pregunta, ¿no? Parece que son un callo malayo. No, yo creo que sí, que las chicas de Europa del Sur en general o de la Europa del Mediterráneo, no sé, pues sí que creo que son guapas. Las latinas también, por ejemplo, o sea, las de América Latina. Yo creo que depende también un poco de los gustos, ¿no? Porque al que le guste este tipo de belleza. Aquí alguien me dice que por qué las chicas españolas hablan de manera tan cruel y tan cortante. Esto quizá una mala experiencia, ¿no, amigos? Alguna chica me dijo que son un poco bordes. Yo es que no me considero borde, pero... Yo es que tampoco soy borde. Entonces no sois muy del norte, entonces. Bueno, yo a ver, Yo que sí. soy un 25% sevillana, Ah, así que claro. Con más distancia, ¿no? Más desconfiadas quizá también. Es más difícil que nos engañéis con vuestras palabras vacías. Veas el vídeo de los paseos. A ver. Cuando los españoles adoptan una nueva palabra de otro idioma que no tiene ni masculino ni femenino, ¿cómo deciden qué artículo ponerle? ¿El o la? Como nos suene. Muy buena esa Por pregunta. ejemplo, COVID, Creo que yo he escuchado el COVID y Sí. la COVID. En diplomacia es femenino, pero la gente en general dice masculino, entonces no lo sé. yo lo asocio más al nombre que a lo que realmente ¿Cómo es. suena el nombre? Eso. Ah, pues que según nos suene la palabra y la terminación, si termina en A, es que prácticamente, o sea, no sé si hay algún masculino que termine en A, entonces pues si termina en A la ponemos femenino y si termina en O o en U o en I, pues normalmente será masculino. ¿Por qué los españoles están siempre bailando? Yo creo que esta pregunta la tienes que responder tú también, Lorena, como bailarina profesional que eres. Pues he de decir que algo que llama mucho la atención a los extranjeros es que los hombres españoles son muy poco de bailar en general. Y no es como en otras culturas, por ejemplo, en Turquía existe como ese ritmo interno que tiene la gente en Latinoamérica. El ritmo yo creo que es normal en la gente, en España no. Yo creo que sí, pero que no lo tienes. Sí. A la gente le gusta bailar, pero que tengan ese ritmo innato, Eso es. no lo sé. Hombres no tienen el ritmo en la sangre. Arrítmicos total. Doy fe. Y mujeres pues puede que menos que en otros países, pero bueno, que creo que sí, que tenemos mucho más que en Europa, por ejemplo, que en algunos zonas de Europa. Eso sí. Bueno chicos, ya hemos terminado. Primero, gracias por venir a responder este amplio cuestionario. Sí que es verdad que son opiniones de 3 personas españolas, eso sí, pero 3. No vendría nada mal que el resto de los españoles que ven los vídeos, si tienen una opinión diferente y quieren dejarla en los comentarios para contestar alguna de estas preguntas, pues bienvenido sea. Y también aprovecho para decir que si hay algún turco que se ha quedado con alguna duda que no haya aparecido en este vídeo, la puede hacer, porque quizá podemos hacer más vídeos de este tipo resolviendo pues más dudas. Nada, esperamos que les haya servido para conocer algunas cosas más de cerca y si alguien algún prejuicio, pues bienvenido sea. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. A ver, por favor, colaborad en los likes o algo así. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que no os perdáis ni ninguna notificación cuando Marina suba un vídeo. Y por aquí os vamos a dejar nuestros canales, pues para que os suscribáis también y les echéis un vistazo. Nos vemos en un próximo vídeo. Gule gule. Adiós.